Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa La Sufragista. Soy su amiga Berenice de la Cruz y Angie Ortiz. Para hacerles la invitación a que se queden aquí a lo largo de esta media hora, ya que le traemos un tema muy importante para usted. Comenzamos. Bueno amigos, pues ya estamos listos para comenzar. Ya se encuentra aquí en el estudio nuestro invitado del día de hoy. Él es Salvador Mora, pequeño empresario, activista y bueno, cofundador de la organización Coalición de Inmigrantes Mexicanos. Así es que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Salvador? Berenice, mucho gusto de estar aquí contigo en el programa. Pues contento de estar aquí, que me invitaste a hablar un poquito del tema del vino. Pues empezamos. Claro que sí, es un tema que poco se habla, hay escuelas, pero no hay un tema así en específico que se hable. Y el día de hoy lo traemos aquí a La Sufragista, pues para que nos hable, Salvador, acerca de la historia del vino, de los mitos y de los beneficios también que nos trae para nuestra salud el vino. ¿No así es, así es. Pues lo que caracteriza mi vino principalmente es que es elaborado de una forma orgánica. Si me permites, les voy a dar un poquito de las dos diferencias. Usualmente el vino convencional que uno puede ir a comprar en cualquier tienda es preparado de una forma así muy simple, ¿no? Desde que cosechan la uva, la llevan, la ponen en bodegas, estrujan la uva, después le ponen algunos químicos para quitarle la bacteria que viene de forma orgánica, unas enzimas que atacan los azúcares. Y de esa forma pueden neutralizar esa bacteria. Después traen un tipo de bacteria que ellos tienen cultivada, y ya eligen el tipo de vino que quieran producir. Y les da un vino básicamente muy simple, muy ordinario, y después lo terminan guardando con sulfitos, sulfites, que en cualquier botella que tú compres va a tener el nombre sulfites, contiene sulfitos. Y lo que hace eso mata completamente el producto. Y ya tienes un producto que ya no es orgánico, que es sumamente muerto. Pero también lo puedes transportar. Tenemos vinos que vienen de Europa, de Asia, de Sudamérica. De Argentina, ¿no? Es muy famoso el vino allí, ¿no? Exacto. Y los sulfitos son para mantenerlos, para poder conservar el vino de una forma aceptable. Nuestro vino, a diferencia del que ya mencioné, estrujamos la uva, nosotros la compramos de California. Nos llega aquí porque hay una comunidad muy grande de italianos que por tradición han hecho de forma rudimentaria el proceso del vino. Entonces nos traen la uva de forma refrigerada, la estrujamos y no le ponemos absolutamente nada. Hacemos el proceso de fermentación y alrededor de unos 10, 15 días que ya está en su punto, que ya tenemos el nivel de alcohol necesario. Usualmente el vino convencional tiene aproximadamente 13.5 o 12. El de nosotros, dependiendo el nivel de azúcares que tengamos en la cosecha, casi siempre obtenemos de 17 para arriba. Entonces tienes un alto contenido de alcohol y ese alcohol mismo se encarga de conservar el vino. No necesitamos ponerle ningún sulfito, pero sí necesita tener una guardia especial. Temperatura, que no esté expuesto a la luz y obviamente hay que estarlo haciendo lo que le llaman el racking, transfiriéndolo de una garrafa a otra garrafa durante 6-7 meses hasta obtener un producto que ya puedas embotellar y ya lo puedas guardar y añejar. En esos 6-7 meses, ¿cuántas veces van haciendo esa transferencia al día aproximadamente o por semana? ¿O cómo consiste este cambio? Sí, después de haber estrujado la uva y haber obtenido el líquido y puesto ya en garrafas, aproximadamente tenemos entre unos 3 meses donde casi todas las impurezas por fuerza de gravedad caen al fondo y transferimos de una garrafa a otra garrafa. Eso es como el primero. Y ya después hay que estarle observando. Este producto requiere de mucha pasión. O sea, puedes tener un manual, te puedo dar la receta, pero realmente tú tienes que estarlo cuidando como se cuida un niño. Hay que observarlo en la mañana, en la noche, hay que ver la temperatura. Si, digamos, existe una gran producción de dióxido de carbono, hay que compensar con temperatura, hay que bajar un poquito la temperatura. Y para responder la pregunta, aproximadamente durante el proceso que inicia, a los 6 meses hacemos unas 3 transferencias de una garrafa a otra, que se llama el racking. Bueno, y usualmente el vino lo acompañamos durante la cena, con una comida. Y bueno, dependiendo si es el tinto, si son vinos blancos o espumosos, pues
hay la que le dicen, bueno, se me fue la palabra, pero que lo puedes Marinaje. saborear aún más. Marinaje. Pero me gustaría, sí, el marinaje, me gustaría que nos dijeras acerca de la historia, de dónde nace el vino, desde cuándo apareció esta bebida que es muy deliciosa, por cierto, sí. Y pues adelante. Sí, usualmente cuando se viene la palabra el vino la gente piensa en Italia, piensa en la época romana, obviamente en Francia, España, y ahora los argentinos, los chilenos están teniendo los mejores vinos, inclusive mejor que los mismos italianos y franceses. Pero hallazgos arqueológicos han encontrado garrafas de las que se transportaban, que comercializaban el vino en la época romana. Se han encontrado en el sur de Rusia, en una parte que se llama Georgia y en la parte de Armenia. En estos lugares se han encontrado hallazgos de más de 3.000 años. Entonces va más allá de lo que pensábamos que el vino procedía del Mediterráneo, de la parte de España, Italia, Francia. Entonces no se tiene una fecha específica, pero sí se sabe que las partes arqueológicas que son relacionadas con el vino se han encontrado en esa parte del sur de Rusia, que es una ex república de Rusia, Georgia. De hecho, ellos siguen haciendo sus vinos de forma rudimentaria, antiguísima. Hacen unas garrafas de barro más o menos de unos 2 metros de altura, como por unos 2 metros de ancho, y las entierran en sótanos oscuros. Y la uva la estrujan, la avientan ahí, la tapan, le ponen un sello y la dejan por 3, 4, 5 años. Y el día que la van a abrir invitan al pueblo y la abren y lo comparten. Y una historia muy padre que siempre dicen que todo el tiempo, no hay ni una que falle, siempre dicen que es el mejor vino porque es gratis. Claro, y todo lo gratis pues es bienvenido, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay un refrán que dice al pueblo pan y vino. Pan y vino. De hecho, hay una historia bíblica, ¿no?, que dice que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, el vino realmente ha estado, lo vemos en la comunión. El vino sería acompañado todos los días. Yo, de hecho, siempre con la comida es mandatorio. A la hora del almuerzo, a la hora de la cena, una copita, 2. Digo, todo con moderación. Claro. Hablabas de las propiedades beneficiosas que tiene el vino. A cada quien le funciona diferente. Yo digo que esto no es una receta, es algo que tú tienes que buscar, tú tienes que encontrarle el gusto. Yo encontré el gusto en lo orgánico. Escuchaba que tenía muchos antioxidantes, aumenta el omega 3, que es un elemento esencial en el organismo, retrasa el envejecimiento, tiene lactobacilios, infinidad. De hecho, hay estudios que dicen que controla los niveles de colesterol, niveles cardíacos. O sea, hay estudios que dicen que el corazón se mantiene muy sano cuando consumes una cierta cantidad de vino. Claro, y no es un mito, es una realidad. Y bueno, continuamos con el tema después de esta pausa. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Salvador Mora, empresario y también activista, cofundador de la organización Coalición Inmigrantes Mexicanos. Correcto. Bueno,
antes de irnos al corte, pues estamos hablando de la historia del vino, acerca también de los beneficios, que es muy importante que la gente sepa, ¿verdad? Porque muchas veces lo relacionamos con la borrachera, vaya, en palabras sencillas, y pues, bueno, sí tiene cierto nivel, pero también con moderación, como dice Salvador, y aparte que es muy beneficioso para nuestra salud. ¿No es así, Angie? Así es. Una cosa que me llamó mucho la atención que acabas de comentar, Salvador, es la cuestión de la historia en Rusia. A mí me hace pensar la cuestión de ahorita todo este conflicto bélico, cómo va a afectar en esa tradición y en esa historia del vino y de un elemento que para muchos no solo es un deguste, sino que también es parte de su estilo de vida y sobre todo también es su ingreso, ¿no? Sí. Entonces es muy importante lo que tú acabas de comentar y sí, yo creo que nos hace reflexionar esta cuestión de cómo desgraciadamente este conflicto bélico va a terminar una costumbre muy bonita, como bien lo decías. Pues, como te comentaba, Georgia es una ex república de Rusia. Entonces, y la producción de vino que tienen sí es bastante vasta, pero no es muy comercializada a nivel mundial. O sea, los países que producen más vino, por ejemplo, vienen siendo España, Francia, Italia, y obviamente Sudamérica tiene Chile, Argentina. También pero ya vemos vinos hasta en China, caray, porque muchos llaman las parras de un lugar a otro. De hecho, en el viñedo más antiguo en América lo tenemos en Parra, Coahuila. Hubo una peste donde se dañaron muchos viñedos en Europa y los franciscanos tuvieron que venir a México y sacar esas parras y llevárselas a Europa para replantar ciertas especies. Entonces, posiblemente afecte, pero, o sea, Rusia no es un gran productor de vino. Sí tiene regiones en las que produce, pero no es un gran productor. La República Georgia sí lo es, pero no creo que tenga tanta relevancia en el ámbito político que estamos viviendo, que es algo que ya se lo ves hasta en la sopa. Pero sí realmente es algo que la gente debiera buscar, vinos orgánicos. A veces decimos, oh, que el vino es muy bueno, que el vino es exquisito, que el vino tiene muchas propiedades, pero yo pienso que se refieren a los vinos que no tienen sulfitos. Hay gente que puede tener problemas gastrointestinales, porque los sulfitos, especialmente si consumes una gran cantidad, no te puedes tomar más de una botella, te da dolor de cabeza y el día siguiente una reseca increíble. Yo, en lo personal, yo siempre he sido súper noble conmigo. Puedo tomarme hasta que me canse. Digo, cada quien con moderación, cada quien tiene que buscar su nivel. Pero sí es un producto que te aumenta el nivel de salud. Y vaya, o sea, es también un estilo de vida. Decía un fraile, dice, agarras un puño de uvas, lo llevas a un closet oscuro, lo pones ahí, y después vienes a 10 días y tienes alcohol. Dice, es una prueba de que Dios te ama y quiere que seas feliz. O sea, quiere que seamos felices. Sí, por supuesto que sí. Bueno, y hablando de los mitos del alcohol, que viene siendo, por ejemplo, que no lo prepares o no lo coseches cerca de donde está, por ejemplo, una cocina, o acerca de lo que mencionaste del rejuvenecimiento. Sí. ¿Es un mito o es una realidad? Sí, precisamente, y yo digo todos los vinos, pero especialmente los que no tienen ningún resguardo por sulfitos, no se deben poner en partes donde les dé el sol o la luz o que esté caliente. Usualmente yo recomiendo, y los expertos recomiendan, cerca de los 60 grados Fahrenheit, más o menos. Entonces, cualquier closet en tu casa, en la parte de abajo donde no esté muy caliente, ahí se puede permanecer perfectamente. Y puedes tener un vino por mucho tiempo. Mira, por ejemplo, a diferencia de un vino que sí tiene sulfitos, tú destapas una botella y digamos que no te la tomaste hoy. Al día siguiente ese vino ya está oxidado. Y hay muchos métodos, ¿no? Hay quienes les quitan el oxígeno, bla, bla, bla. Hay muchos métodos, pero terminas con un producto completamente oxidado. Mi vino, al momento de ponerlo en una garrafa para decantarlo, hay que dejarlo respirar. No, y también acerca de, por ejemplo, el tipo de vaso que se tiene que usar, también el tipo de corcho, ¿verdad? Que es muy importante también a la hora de
de añejarlo y Sí. también a la hora de cuando ya pasa la venta, o sea, qué tanto contamina dependiendo del corcho que utilice. Pues el corcho, especialmente si es natural, tiene una mejor filtración de oxígeno, porque el vino necesita oxígeno. O sea, tienes un producto vivo que aún necesita una cantidad, pero muy pequeña de oxígeno. Si lo tapas completamente, entonces puedes acedarlo. Se aceda, la acidez sube y no escapa el dióxido de carbono y terminas con un producto acidoso, como vinagre. En este caso, el vino que nosotros producimos de forma orgánica, una botella te la puedes aguantar 3 semanas. Y nomás de ponerle, digamos, así, que nomás que lo cubra. Y todos los días te puedes servir una copita, mientras no lo tengas en un lugar donde esté directamente junto a la estufa. Ves que a veces en la casa, a veces ahí está la limitación de espacio, y uno dice, lo pongo aquí a un ladito. Entonces calientas la estufa, produce ese calor y vas a afectar el vino. Entonces yo recomiendo ponerlo en un lugar fresco. ¿Y por qué por qué tiene que ser en una copa y a la mitad? Bueno, yo realmente he leído mucho sobre eso y no estoy de acuerdo en todo. Yo he experimentado que para mí es muy cómodo un vaso así. De hecho, este es uno de mis favoritos. Hay quienes usan la copa, obviamente, porque se ve más elegante, porque puedes agitarlo, puedes olerlo, puedes degustarlo de una forma más exquisita y más elegante. Y hay diferentes copas que puedes usar. Pero realmente no es mucha la diferencia, o sea, no afecta, no cambia el producto, no cambia completamente. Un vaso así es espectacular, es correcto. O sea, nada tiene que ver con la temperatura de tu mano, que por eso es que no lo tienes que tomar así, sino que la parte de abajo. Sí, la temperatura es muy importante en los vinos. El vino orgánico es muy diferente a los convencionales que tienen sulfitos. La verdad, la temperatura ambiental, mientras más tiempo estén expuestos, por ejemplo, ahorita al oxígeno, mejor el sabor, atenúa los sabores. Salvador, ahorita que comentas esto, un ejemplo, estamos en una reunión, estamos en una fiesta, hay diferentes botellas de vino, está esta botella de vino orgánico. ¿Cómo una persona puede diferenciar de que está tomando un vino orgánico a está tomando otro tipo de vinos? Probándolo. Cuando tú pruebas un vino orgánico, ya jamás vas a perder la diferencia, o sea, vas a distinguir completamente la diferencia de un producto muerto a un producto vivo. ¿Qué es lo peculiar de un vino orgánico? Primeramente vas a encontrar tonos más frutosos. Usualmente tienes un cuerpo más viscoso. Y obviamente vas a encontrar sabores que no encuentras convencionalmente. Hablaba del proceso convencional y a medida de que ellos hacen ese tipo de proceso, lo replican en muchas partes del mundo, tiene sabores muy similares. Entonces, al probar un vino orgánico, o sea, te das cuenta inmediatamente. Qué interesante todo lo que viene siendo el proceso, la historia del vino. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Salvador Mora. Hola amigos, pues ya estamos en nuestro tercer y último segmento ya para darle la conclusión a este interesante tema que es acerca del vino con nuestro invitado Salvador Mora, pequeño empresario, activista y
cofundador de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Así es que, bueno, hemos hablado de los beneficios, de la historia, de su preparación, de los mitos, pero también es muy importante hablar del maridaje, porque mucha gente no sabemos, por ejemplo, sacarle provecho al sabor, ya que no sabemos combinarlo con qué tipo de comida va, por ejemplo, el rojo, el blanco o el espumoso, ¿no? El tipo champán. Sí, 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 claro. Claro, por tradición y obviamente porque van los sabores, porque se mezclan, usualmente los rojos los combinamos con carnes rojas. Usualmente pescados, mariscos, le queda muy bien el blanco. Pero esa es la norma, pero realmente yo invito a la gente que pruebe, que no se deje llevar por lo que dice tradicionalmente, que prueben y que experimenten, o sea, que diferentes vinos. Hay una gran gama de variedades de vinos orgánicos. Obviamente, usualmente los encuentras en lugares locales. ¿Por qué? Porque no los puedes transportar por lo que ya hablaba, ¿no? Que si cambia la temperatura, pues el producto puede ser afectado. Sí, la delicadeza del producto, ¿no? Por ejemplo, un postre exquisito que yo acostumbro, y digo, eso viene de alguien que me lo pasó por ahí, gente italiana. Durazno. O sea, picas durazno y en tu vino le pones, y con una cuchara, después de comer, es exquisito. Estás comiéndote el durazno, te estás tomando el vino y le queda muy bien. Trata de hacer eso con un vino convencional, sabe a rayos, o sea, no le puedes no combina, distinguir el sabor y aparte no se alían los sabores. Eso precisamente, ¿verdad? Porque también muchas veces el vino es dulce, entonces pues no podrías estarlo combinando con un postrecito, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Y fíjate la importancia de cómo un producto orgánico permite justamente esta combinación y esta degustación de sabores, ¿no? Más amplia que un vino tradicional. Es correcto. Bueno, y hablando de degustación, pues vamos a probar el vino hecho en casa, producido por Salvador Mora. Sí. Este vino es transfusión y fue inspirado precisamente cuando hago del racking del que hablaba, que transfiero de una garrafa a otra garrafa, uso una manguera que es transparente, y un día lo estaba haciendo y entonces me llamó la atención cuando hacen transfusión de sangre, ¿no? Entonces por eso, y vaya que entra a la sangre directamente el vino, y pues este es nuestra creación. Vamos a ver qué es. Este es 2020. Y muy rico, ¿eh? Ya es completamente un añejo. Vas a notar la viscosidad, el cuerpo que tiene, increíble, y los sabores. Usualmente empezamos con cierta cantidad de vino en nuestra producción, digamos 500 litros, y terminamos con mucho menos, digamos unos 50 litros menos. Parte de eso perdemos, vamos a dejar que se decante un poquito. Perdemos una cierta cantidad en el proceso de racking, pero también hay un mito muy antiguo que sí se evapora, y decimos que esa parte que se evapora es la parte que le corresponde a Dios. Fíjate qué rico estará que hasta Dios se lleva su parte. Claro que sí. ¿Y de qué manera lo podemos degustar cuando damos el primer sorbo? Pues sí, se recomienda, obviamente, agitarlo un poquito. Obviamente la copa es muchísimo más fácil. Yo he notado que mi vino, simplemente si lo dejas ahí reposar, decantar, está exquisito, no tienes que hacer absolutamente nada más. Hay que olerlo, por supuesto. Usualmente... Yo creo que ya tomamos nuestras copas. Gracias. Una forma muy peculiar es poner tu nariz casi en la parte de arriba. Y usualmente el primer trago vas a encontrarte, especialmente si no estás acostumbrada con productos orgánicos, vas a encontrarte con sabores diferentes. No buenos ni malos, simplemente diferentes. Y ya de ti de que vayas desarrollando tu paladar. Y se dice no se toma, sino como que se chupa, ¿no? Esa es la forma correcta que se debería de degustar el vino, para sentir realmente los sabores, porque en las glándulas que tenemos muy sensibles es como realmente se aprecian más, es como si lo absorbieras. Entonces, otra de las características que tiene un vino, por ejemplo, orgánico, vemos en las películas romanas que se tragaban aquellas garrafas, y uno quiere hacer lo mismo con un vino convencional, pues no puedes, porque es tan difícil de consumir los sulfitos que no puedes. Mi vino orgánico
te puedes acabar este vaso completo, vas a sentir intensos sabores, pero te vas a sentir feliz y no vas a tener ninguna contraproducción. Así que, ¡salud! Salud. Vamos a ver qué tal les parece. Está muy rico, Salvador. Sí. Y a medida que le das oportunidad, que se siga decantando, que siga oxigenando, vas a encontrar sabores más definidos. Obviamente, es recomendable, por ejemplo, la botella ahorita la acabamos de abrir, pero es recomendable ponerla en una garrafa para que se decante y dejarla una hora o dos. Y es cuando realmente encuentras los sabores que tenemos la intención de darles. De saborear, ¿verdad? Y platícanos, Salvador, si alguien de todos los televidentes que nos están viendo, cualquier persona que nos está siguiendo, quisiera comprar tu vino, ¿cómo te pueden encontrar? Platícanos cómo pueden acercarse a ti y poder degustar este vino. Sí. Pues usualmente ahorita tenemos una producción muy pequeña y yo la hago por pedidos. Entonces, tengo un acuerdo de que antes de septiembre, porque en septiembre es cuando hacemos la producción, porque es cuando sucede la cosecha en California. Entonces, me dan cierta parte para comprometerse, digamos que digas, yo quiero 12 botellas, no quiero una botella por mes. Entonces, me pagas la mitad de lo que es el producto y yo te empiezo a entregar las botellas, digamos, ya en enero o en Navidad. Ya para Navidad ya puedes empezar a consumir el vino. Y pues vaya, podemos dejar ahí los números de teléfono en algún momento para ponerse de acuerdo. Como digo, es una producción muy baja, pero estamos creciendo, queremos llevarla a un mayor nivel. Esto para mí realmente es un hobby. Yo vivo de otras cosas. Esto para mí es una inspiración de muchas personas que me han dicho, está muy bueno tu producto, queremos que otras personas se beneficien de eso. Y esa es la intención, poder hacer algo que caracterice, que te defina, como si encontraras todas tus vivencias y las pusieras en una botella y después ir a ella, como dice la canción esta de Ricardo Arjona, pues qué exquisito. Y realmente sí, ¿no? Yo creo que es una de las bebidas de la cual podemos disfrutar durante una charla, una comida, una bohemia y hasta incluso en la intimidad. Sí, un momento romántico. Tiene propiedades afrodisíacas. Y de hecho, a diferencia de otras bebidas alcohólicas, a mí en lo personal el vino así orgánico es un incentivo increíble y nunca te queda mal. Así que ahí se los dejo. A probarlo y especialmente el vino orgánico de Salvador Mora. Aquí vamos a dejar los números de teléfono para pedidos y para degustarlo también. Pues muchísimas gracias a Salvador Mora, pequeño empresario, activista, cofundador de la coalición inmigrante mexicana. Mexicanos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Angie. También. Gracias, Bere. Gracias, Salvador. Angie, un placer. Berenice, un placer. Gracias por la invitación. Y pues vaya, a tomar y a ser felices, que ese es el objetivo. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, ya oyeron. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Y Angie Ortiz. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces.